Y el siguiente capítulo, precisamente, desinformación y bulos. Anatomía de Núñez Feijóo y de lo que ha sido una comparecencia sobre la Dana cargada de mentiras y cargada de muchísimo barro. Toda una guerra por el relato. Da toda la información que tengas. Intenta trasladarle a la gente toda la información que tengas. Mire, yo aquí no vengo a hablar de relato. Yo no vengo a hablar de relato, decía Feijóo, pero lo cierto es que ETA, Dana, fueron dos términos que compitieron en menciones. La quinta mentira. Este señor me está llamando Señor mentiroso, y el Feijóo, que está mintiendo tendrá es él. tiempo. Ha empezado No debería sus ser. intervenciones llamándome mentiroso y no se lo acepto. Usted habla de inexactitudes para señalar mentiras. Le llamo mentiroso por segunda vez y le explico por qué, señora presidenta. No, usted me ha dicho que he mentido y estoy en el uso de la palabra. Que miente en la cara de las víctimas. Y fueron tantas las mentiras que algunas necesitan ser desmontadas, porque se jugó con todo esto. Primero, se dice la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET no avisaron de lo que venía. Atentos porque Feijóo lo plantea así. Lo que falló es la información para tomar las decisiones en el momento oportuno. Los responsables de la Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual. La AEMET avisó desde el día 26 hasta el día 29 de cuál era la evolución. Y este es el auto de la jueza. Se toma ya como verdad judicial esto, que con antelación suficiente y a través de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar se dieron los avisos pertinentes. Los tribunales, no solo el de la Dana, 6 de la Audiencia Provincial han dictaminado que efectivamente los avisos fueron los necesarios. Y en la comparecencia de ayer no solo habla Feijóo, hablan también los técnicos del 112 y todos ellos dicen, por supuesto que se transmitió aquella información. Es absolutamente imposible. O sea, uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando. Y Emergen estuvo haciendo su trabajo muy bien. O sea, que esa información la tenían. Segunda gran mentira. El gobierno trabajó contra la Generalitat y se desentendió de todo esto cuando era su responsabilidad. Está establecido también a nivel judicial que nivel 2 de alerta es la autonomía la que manda. Cuando se declara la alerta nacional nivel 3, entonces es el gobierno central el que toma el mando. Mazón nunca declaró el nivel 3. Siempre fue el responsable. Y pese a esto, Feijóo decía. No se cumplieron los compromisos, las competencias. El gobierno de España no actuó de buena fe. El gobierno de España fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante. Es mentira hasta el punto de que en los mensajes que cruzan Mazón y Feijóo se reconoce que tienen todo lo que necesitan, literalmente todo lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Y incluso se llega a aplaudir públicamente lo que ha hecho el gobierno central en aquel momento. Esto de se desentendieron choca con los reconocimientos del propio Mazón en aquel momento. Quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta. Muchas gracias, insisto, presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada para todos nosotros. Y tercera mentira en todo este juego. He entregado voluntariamente mis mensajes, dice Núñez Feijóo. Y cuando se le reprocha la fecha en que lo hace, 24 de diciembre, plena Nochebuena, para que no cope el ciclo informativo, para que pase desapercibido, él dice en cuanto lo he tenido. Lo cierto es que esos WhatsApps están registrados ante notario 2 días antes. El día 22, Feijóo decía esto. La jueza me da, creo recordar, 3 o 5 días, no recuerdo exactitud, y intenté hacerlo con la mayor prontitud posible. Lo cierto es que están registrados ante notario y
y guardados en cajón hasta el día 24. Lo que tenemos ahora mismo es una denuncia por parte de los grupos políticos de una avalancha de mentiras, indignación entre las familias. Delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. El señor Feijóo la acusa a usted personalmente de no proporcionar información. Dice usted, en concreto, la retuvo, no estuvo donde tenía que estar, dice Feijóo. Bueno, mire, Javier, la verdad es que escuchando a Feijóo ayer y ahora el resumen que habéis hecho, a mí hay algo que se me remueve por dentro y que no puedo dejar de pensar. Y es que Feijóo ha vuelto a demostrar que es el padre de todas las mentiras. Es el padre de todas las mentiras, el que puso en marcha la máquina del fango en la provincia de Valencia, por la que tanto estamos sufriendo en estos días. Mira, has leído el auto de la jueza, está refrendado por 6 magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, donde dice algo tan claro y tan cristalino como que toda aquella afirmación de que no había información es pura ficción o autoficción. La realidad es que la había, y es tanto que había información que la propia Generalitat Valenciana activa la alerta hidrológica en el Barranco del Pollo, por el que murieron la inmensa mayoría de las personas que fallecieron en la Dana el 29 de octubre, que activó esa alerta a las 12:30 y activa la alerta a consecuencia del aviso que emite la Confederación Hidrográfica del Júcar. Activa la alerta hidrológica en el Magro a las 11:45, fruto del aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Había 19.000 llamadas cuando se estaba celebrando el CECOPI en la Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia, en el 112, como consecuencia de la Dana. 19.000 llamadas que no tuvieron en consideración, de las que no informaron en el CECOPI. ¿Cómo es posible decir que no había información cuando la tenían toda y ellos mismos activaron las alertas que les obliga a vigilar los cauces y mandaron a los bomberos a su casa a mediodía? Si Pero es una negligencia permanente. El problema... Perdona, Javier. No, le iba a preguntar si la batalla política es tan descarnada que empieza a dar igual la verdad, que hay 2 verdades. Quien dice el gobierno nos abandonó y quien dice Mazón no llegó. Al final vamos a tener 2 danas, no una. Pero yo creo que hay que desmontar las mentiras con datos y con la realidad. Y el problema es que esto no es una confrontación de relatos o de sostener una teoría. Esto es una cuestión de confrontar los datos y la realidad. Y es verdad que al Partido Popular no hace falta que salga la delegada del Gobierno a contestarles y decir que es falso lo que están diciendo y dar otra versión. Simplemente hay que mostrar la realidad, que son sus propios WhatsApps, las propias grabaciones y audios que se han visto, como la propia Salomé Pradas, que era la consellera de Emergencias, dice a la 1 del mediodía que yo le había ofrecido la UME, que por lo tanto estaba en alerta desde las 12:26, que es cuando yo la llamo, que lo niegan y luego se ve que es verdad, que mandan un audio manipulado diciendo que ya ha pasado todo, pero luego resulta que estaba recortado, que ayer dice Feijóo que yo dije que la tormenta se iba para Albacete, cosa que es totalmente falsa, que es cierto, que no hay nada que sostenga esa mentira que él ha dicho, porque están los audios, porque están las grabaciones, porque está la hemeroteca, porque están los WhatsApps, porque están las llamadas telefónicas y porque está todo un pueblo que está indignado de ver que hay un señor que decidió el día 31 de octubre, cuando vino a la ciudad de Valencia y nos mintió a todos en la cara y nos dijo que desde el día 28 estaba informado en tiempo real, y en los WhatsApps el mismo día 29 le dijo a Mazón que su principal preocupación, cuando él le estaba diciendo que iba a haber muchos muertos, él le dijo:
estate muy pendiente de liderar la comunicación. Esta es la realidad. Por eso él no quiso entregar inicialmente los WhatsApps, porque es que él dice que entregó los WhatsApps de forma voluntaria, pero primero recordemos que envió unos WhatsApps, luego tuvo que ser la jueza la que le dijera que por favor entregara los WhatsApps completos. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Gracias y un abrazo. Gracias. Breves aquí. Aquí Breves. no, ayer no hubo dos versiones, no hay dos relatos, hay uno y hay muchas mentiras en el camino. Hay un relato que fue lo que vivimos todos, la Dana con 230 personas muertas, la gente, el pueblo valenciano con el agua hasta el cuello y Carlos Mazón de copas. Y el que le ha pagado las copas durante todo un año se llama Alberto Núñez Feijóo. Es el que ha invitado a una ronda durante todo un año y sigue invitando porque Mazón no ha dimitido, sigue aforado y sigue cobrando un salario público pagado con el dolor de las víctimas, y lo que vivimos ayer fue el dolor de unas víctimas que ni siquiera Feijóo le dedicó un minuto, unas disculpas, un mensaje a todas estas víctimas, y tuvimos que escuchar a representantes que yo me niego a ponerlos al mismo nivel, porque ayer Feijóo fue un grosero, un maleducado y un hombre que no está preparado para venderse como un hombre de Estado, frente al otro lado que teníamos a Matute, a Rufián y a Serna diciéndole las mentiras que había. Que son muy educados, muy educados siempre. Son muy educados siempre. Yo lo siento, pero una persona que se atreve a mentir, no solo en sala judicial, que se atreve a mentir en una comparecencia y que se atreve a mentir durante todo un año, creo que no está preparado para muchas cosas. Buenas tardes. Sirve de algo todo esto. Lo que nos hemos quedado al final es con, en fin, decibelios parlamentarios y pocos avances en la investigación. Bueno, supongo que todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Supongo que Feijóo cree que le ha servido para mucho porque, aunque se nos olvida, hay unas elecciones el domingo en Aragón donde necesita arañar votitos a la fuga que se le va a Vox para poder no depender exclusivamente de ellos, aunque demostró que no hay un PP bueno y un Vox malo, y que tanto monta tanto el PP como Vox. Yo creo que, y esto es lo que tiene, que la ignorancia es atrevida y entonces tapó de arrogancia toda su ignorancia, y desde luego lo que hizo es menospreciar el objetivo de la comisión, que era dar respuesta desde lo político a los problemas y a las incapacidades que se pudieron demostrar desde la Dana, aparte de sus mentiras, para evitar que esto vuelva a pasar. Y termino con una cuestión, discúlpame que me haya extendido, porque lo he oído antes de entrar. Yo soy muy educado siempre, lo digo por el contertulio que con cierta ironía hablaba de la educación de Rufián y mía. Yo soy muy educado siempre, hasta cuando me vierten barbaridades encima de mi cara, que con cosas que yo he denunciado y me he atrevido a denunciar cuando era más difícil hacerlo, mientras otros miraban para otro lado. Totalmente. Gallego. No, yo mantengo lo que he dicho, sí, porque, a ver, aquí en esta mesa se ha dicho que Feijóo es el adalí de la mala educación. Yo no he dicho eso, yo he dicho que... No, has dicho algo similar, no peor, que Feijóo, pero ante los adalides os quiero dar de la educación. A los dos la oportunidad de reconducir todo esto. Te dice el señor Matute, ayer su interrogatorio fue educado. No, vamos a ver, yo no he dicho que en las formas parlamentarias del señor Matute tuviera ayer descalificativos como los que tiene habitualmente el señor Rufián. Eso lo mantengo. No los pongo en el mismo nivel, en las formas. Ahora, en el fondo, lo que le dijo Feijóo al señor Matute me parece políticamente muy correcto. Pero, señor Matute. Entonces le parecerá políticamente muy correcto que yo pudiera haber respondido, pero no lo hice por respeto a la Dana, a los afectados y a las víctimas, que quien ha tenido más relación con ETA han sido los emisarios del Partido Popular que se reunieron en Zúrich y que se reunieron en Burgos, por ejemplo, durante una etapa muy concreta del gobierno de José María Aznar. Yo nunca he tenido una reunión con ETA, pero no me parece que ese sea el objetivo y tampoco quiero yo que esta intervención que estoy haciendo aquí se centre en eso. Yo creo que ayer el señor Feijóo mintió, y mintió porque destapó cuál fue su esencia y su naturaleza en toda la gestión de la Dana, que era no perder posiciones políticas, que fue puro cálculo político y electoral, que le importaba bastante menos, y así se demuestran los 23 WhatsApps que se intercambia con Mazón y que responde completos cuando se los exige el juez, no cuando él decide hacerlo, cuando solo le hablaba de que la comunicación era la clave, de que qué había hecho el gobierno y qué no había hecho para ver por dónde podía atacar a un gobierno. Eso dejaba en muy mal lugar a las víctimas en ese momento y las sigue dejando hoy, porque yo creo que para cualquier víctima, las de ETA y estas, las de la Dana y las del Tren de Adamuz y cualquiera que haya, la verdad, justicia y reparación está por encima de nuestras intencionalidades políticas. Porque primero está el pueblo y después, en todo caso, está el partido. Señor Matute, hay en cualquier caso una estrategia ganadora en esto, en la mentira, en el ruido. Se lo digo porque
Fíjese de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de ETA, en lugar de estar hablando de Dana. Al final esta estrategia gana. La estrategia del ruido, del insulto, del lodo. Esto al final funciona, da votos. Bueno, lo que no puede taparse es que él mantuvo a Mazón durante el tiempo que consideró necesario. Es más, cuando Mazón le comunica que va a dimitir y le dice que ha tenido un fin de semana meditando y que ha tomado la decisión de irse, le dice, ¿estás completamente seguro? ¿Lo has meditado bien? O sea, hacía falta, después de 14 manifestaciones en el País Valenciano exigiendo su dimisión, con un pueblo enervado por lo que entendía que había sido un abandono total, también y fundamentalmente de Mazón, y no entra lo del Ventorro, no, cada cual con su conciencia. Era necesario que él le plantee si ha meditado bien, pero es más. Cuando Mazón miente en la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados diciendo que él no se entera de que hay fallecidos o muertos hasta las 5 de la mañana y vemos en un libro, por ejemplo, de Sergi Pitarch y en otros testimonios, y está en los medios de comunicación, lo pueden buscar, esto no es una interpretación, que a las 12:30 él sale desde el CECOPI y dice que le consta que hay decenas de muertos y empieza su intervención con esa, o su declaración con esa aseveración que es seria, que es grave, y la termina remarcando esa misma diciendo que puede confirmar que hay decenas de muertos, va al Congreso de los Diputados meses después y dice que a él no le constaba hasta las 5:30 de la mañana. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? ¿Y qué sigue pasando ahora? Que Mazón, si yo no me equivoco, sigue siendo diputado del Partido Popular y sigue siendo afiliado al Partido Popular. Y ha mentido cometiendo un delito que incluso tiene carácter penal en una sede parlamentaria, en una sede de la soberanía del Estado español. Y sin embargo, el señor Feijóo le sigue manteniendo. Esa es su catadura moral, no es la mía. Pero en cualquier caso, como digo, ni quiero parecerme ni queremos parecernos. En Euskal Herria Bildu estamos para pelear y defender derechos, para ampliar libertades, para conseguir que la dignidad de las personas no se mida en función de los intereses o de los dineros que tenga. Otros parece que están a otro juego, pero esa es su responsabilidad. Y a todos, a ellos y a nosotros, nos juzgará la historia. Óscar Matute, diputado de Bildu, gracias, cuídese y un abrazo. Vale, un abrazo a vosotros. Yo, si me permites, a mí, sinceramente, la gente que insinúa algo de un señor como Óscar Matute, que cuando ETA asesinaba, él estaba señalado por esta banda terrorista y que quizás sea uno de los políticos que más ha luchado contra ETA mientras teníamos a presidentes como Aznar, que les llamaba movimiento político revolucionario vasco, y mientras teníamos a señores que algunos han disfrutado y han utilizado a las víctimas como ETA, yo creo que lecciones pocas a un señor como Óscar Matute, que además, gracias a Bildu, muchas de las medidas sociales que salen adelante en este país se lo debemos a ellos, no a la derecha ni a la extrema derecha. Y segunda cosa que has dicho respecto a las formas de Rufián o de Matute, yo creo que las formas son correctas, pero es que además se te olvida una cosa. Rufián es una Dalí de la educación. Se te olvida una cosa de Rufián y se te olvida una cosa de Matute. Ellos dos están peleando por saber la verdad y por acompañar a las víctimas. No estaban tomándose whiskies como Carlos Mazón, no estaban de copas. A mí me gustaría que hablases de las formas de Carlos Mazón, porque cuando la gente estaba con el agua al cuello, ahora te podré contestar, y me hubiese gustado que hablases de las formas de Núñez Feijóo. Si dice todo lo que dice, tendré el mismo tiempo para contestar. Sino de los que beben las copas mientras la gente... Vamos rápido, has tenido tiempo y has discutido incluso con nuestro invitado. O sea, que no he discutido. He sido generosísimo contigo los tiempos. No he discutido con él. Él ha dado su opinión y yo he dado la mía. Y la mantengo. O sea, la mantengo. El líder de Bildu, donde milita el señor Matute, es Arnaldo Otegi, condenado por terrorismo, que sigue justificando los asesinatos de ETA. Punto. No tengo nada más que decir. Si te preocupas más por los que justifican el franquismo. Yo me preocupo. ¿Sabes qué pasa? No, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Y en eso le he dicho al señor Matute, mire, en eso puedo estar de acuerdo. La diferencia es que para mí todas las víctimas... ¿Puedo terminar? Que yo te he escuchado, yo te he escuchado con paciencia, pero te he escuchado con respeto. Mira. Todas las víctimas, todas, porque yo pensaba que ahora, cuando hablabas de búsqueda de la verdad y de pedir responsabilidades, pero del accidente ferroviario parece que no tanto algunos, ¿no? ¿Perdona? Porque el señor Rufián, por ejemplo, parece que no es muy valiente, no tiene la misma actitud con la Dana que con el accidente ferroviario. Se lo dijo Feijóo ayer y yo lo comparto. Tú no lo compartes. Hay víctimas que parece que nos interesan más que otras. Y yo, todas iguales. Las de ETA, las de la Dana y las del accidente ferroviario. A ver si cuando doy una opinión, merecen respeto todas, las mismas. Javier, no cuando me interesan más unas por favor, Javier, otras. Que no me revientes la mesa. Venga. Hombre, he contestado. Yo voy a hablar del vídeo que acabamos de ver, ¿no?
que es que el señor Feijóo mintió es un hecho, no hace falta, ya lo habéis explicado en el vídeo, se ha explicado aquí. Por lo tanto, la cuestión que hay que dilucidar es por qué miente. Y miente porque es algo estratégico de la forma de hacer política. Antes mencionaba Marta el paso de Feijóo por la Xunta. Y yo siempre lo menciono. La primera campaña fake, la primera campaña que utilizó masivamente la mentira para ganar unas elecciones fue la de Feijóo en el 2009. Estos son hechos. Está comprobado. Cualquiera que lo puede comprobar. Hechos, 4 comprobado. mayorías absolutas les dieron 29 mayorías absolutas. Yo no estoy hablando, pero ¿qué pasa? ¿Lo justifica? Yo estoy hablando de verdad, os he escuchado con mucha atención. Yo lo que mantengo es que la primera campaña de fake news masivas en este país la hizo el señor Feijóo en el 2009. Si tienes alguna duda, yo te facilito todos los datos, encantado. Segundo, por lo tanto, la cuestión es que el señor Feijóo lo utiliza como algo estratégico. Y la siguiente pregunta y última, para no lanzar un mitin como Javier, es, ¿y no hay límites? Y lo tremendo es que no hay límites. Se le manda un mensaje de Nochebuena a la jueza para que pase desapercibido, haciéndole daño a las víctimas, o se dice que en Madrid que las víctimas de la residencia son una plataforma de frustrados. No hay límites, y eso es lo terrible que está demostrando este PP desde hace tiempo. Thank you.